Hola con todos, hoy les voy a hablar sobre metrología. Metrología es la ciencia de las mediciones. La metrología viene del griego metron, que es medida, y del sufijo logía, que es tratado o estudio. En sí es el estudio de las medidas. La metrología tiene dos características muy importantes, que son el resultado de las mediciones y la incertidumbre de la medida. La metrología es igual a medir, por lo que medir significa determinar la medida de una cosa, ya sea la longitud, la extensión, el volumen o la capacidad de una cosa por comparación de una unidad establecida que se toma como referencia, generalmente de algún instrumento de medida. ¿Para qué sirve medir? Medir nos sirve para estimar si un instrumento de medición mide adecuadamente. En general, todo se puede medir, pero es tan importante que las medidas nos permiten asegurar la comparabilidad internacional de las mediciones y por tanto la intercambiabilidad de los productos a escala internacional. Los tipos de metrología. Hay tres tipos de metrología, que son metrología legal, metrología industrial y metrología científica. Para empezar voy a hablar sobre metrología legal. La metrología legal es empleada a base de reglamentos y normativas nacionales de cada país y que esta puede variar según el país. La metrología legal tiene como objetivo comprobar y garantizar la confiabilidad de todas las mediciones. Esta es utilizada en el área pública, en el área de salud, en el comercio, en seguridad, etc. Como por ejemplo, dentro del Ecuador existe el Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, que es el encargado de verificar las medidas sobre algún producto que se vaya a comercializar. Metrología científica. La metrología científica centra sus mediciones en el sector industrial y en el sector de comercio. Esta se ocupa de los problemas teóricos y prácticos relacionados con las unidades de medidas. Trata los problemas de los errores en las medidas, así como la calibración y el control de los equipos de medición empleados. Esta centra sus actividades en la producción de calidad, transacción de los productos, etc. La metrología científica tiene como, por ejemplo, organizaciones de investigaciones, ya sean nacionales o internacionales, que tienen la finalidad de buscar y desarrollar nuevos métodos y procedimientos de medición, y en toda y en cada una de las magnitudes para ser validadas y aplicadas en el sector comercial. Metrología industrial. La metrología industrial centra sus medidas aplicadas a la producción y el control de la calidad. Son los procedimientos e intervalos de calibración, el control de los procesos de medición y gestión de los equipos de medida. Ayuda a la industria en su producción. Aquí se distribuye el costo, la ganancia, etc. Como por ejemplo, dentro del Ecuador hay muchas empresas encargadas de avalar los instrumentos de medida. Como por ejemplo está el Tecniprecisión. Es una compañía que se encarga de garantizar las medidas confiables de los pinzones, de los amperímetros y los multímetros, etc. Clasificación de los instrumentos de medición. La clasificación se da por dos formas, mediciones directas y mediciones indirectas. Las mediciones directas las conforman manuales graduados y manuales no graduados. Los graduados son aquellos que hacen referencia a los instrumentos que traen incorporados parámetros de medición, ya sean escalares o angulares, y en cambio los no graduados hacen referencia a los que no disponen de magnitudes internas, como por ejemplo el IHAR. Es un instrumento empleado para establecer diferentes medidas por medio del acortamiento de magnitudes de forma leve. Las mediciones indirectas son aquellos que están dadas por métodos de amplificación. Entre ellas encontramos en la mecánica. En la mecánica, esta se basa en comprobar las medidas de fabricación mecánica dentro de márgenes de tolerancia y otros equipos para comparación en la alineación de equipos rotativos. En los neumáticos también encontramos que es una técnica de medición del tamaño de la pieza y se presentan dos importantes ventajas, que son que tienen una precisión muy alta y también son muy rápidas.
En la eléctrica, estudia las medidas eléctricas, como lo son la resistencia, la tensión, la impedancia, la intensidad de corriente, etc. La electrónica tiene mucho que ver con la eléctrica, pero esta se diferencia porque esta compara dos corrientes, o bien intensidad puede ser entre dos puntos de esta. Esta es muy específica a la hora de medir. Y la óptica es aquella que tiene como propósito efectuar medidas muy altas de precisión utilizando las ondas de la luz como escala. Para continuar voy a hablar sobre los instrumentos de medición. Hay instrumentos de medición que son muy sencillos como la regla, los cronómetros y otros que son tan avanzados o más potentes como los microscopios, los medidores de láser e incluso avanzadas computadoras muy precisas. En la industria se utilizan muchos instrumentos de medición, pero entre los más conocidos, los más utilizados, está el pie de rey o vernier universal. Este sirve para medir con precisión elementos pequeños, como tornillos, orificios pequeños, entre otros objetos. El calibre de profundidad. Este de aquí es un instrumento de medición que tiene unos apoyos que permiten la medición de profundidades, entalladuras y agujeros. Tienen distintas longitudes de base y además son intercambiables. Los micrómetros o el palmer. Este sirve para dar medidas con alta precisión, de orden de la micra equivalente al metro, de las dimensiones de un objeto. Los tipos de errores. Al error lo podemos definir como la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Los errores se pueden dar por muchos factores, pero entre ellos se da debido a los instrumentos de medida, debido al operador, debido a los factores ambientales o hasta a veces a la tolerancia geométrica de las propias piezas. Gracias.